Bien, vamos entonces a terminar con lo que teníamos que ver respecto a proceso adolescente, ¿sí? Nos quedaba cuerpo y sexualidad, ¿sí? Ese era el apartado que nos quedaba por conversar acerca de lo que significa el proceso adolescente, ¿sí? En este apartado ustedes lo que tienen es que la sexualidad, desde la mirada psicoanalítica, ¿sí?, no se inicia con el despertar de la pubertad o el proceso adolescente, sino que somos sujetos sexuales desde los primeros encuentros, ¿sí?, afectivos, vinculares, ¿sí?, con el otro materno, ¿sí?, con aquella persona encargada de nuestros cuidados, ¿sí?, que embiste al bebé con su ternura, ¿sí? Esto nosotros no vimos teoría psicoanalítica porque no era demasiado, ¿sí?, para ver, pero bueno, esto está en relación, lo que les dice el artículo está en relación con eso, ¿sí? Con que no se trata de que la sexualidad se inicie eh, en, en el proceso puberal y adolescente, sino que somos sujetos sexuados desde la... desde que nuestro psiquismo comienza a constituirse, ¿sí?, y la organización subjetiva empieza a conformarse en los primeros intercambios, ¿sí?, en los primeros intercambios afectivos. Entonces, eso por un lado. Otra de las cuestiones que trabaja el apartado es que, bueno, los cambios físicos o corporales no quedan solo en lo corporal, sino que vienen aparejados o traen de la mano toda una movilización, ¿sí?, interna, una movilización subjetiva, que tiene que ver con lo psíquico, con lo que ocurre a nivel emocional, mental, del joven, del adolescente, y también con lo social, ¿sí?, con cómo empieza a insertarse en el mundo en cuanto a los lazos que establece, ¿no? Ya que van a tener lugar en la adolescencia los primeros encuentros, ¿sí?, con un otro, con un partener sexual, ¿sí?, que hasta ese momento no se habían experimentado. Entonces, lo que se señala es que el cuerpo va a ser sede de conflictos, ¿sí? Todo este proceso no es fácil, ¿sí? Esto que decíamos del duelo por el cuerpo infantil y el poder encontrarse con este nuevo cuerpo, ¿sí? Es todo un proceso justamente, toma un tiempo, ¿sí?, reacomodarse a todo esto. Y bueno, vamos a tener entonces por momento el cuerpo ligado a cuestiones de vergüenza, de culpa, ¿sí? También temores y miedo, ¿sí? Todo esto está presente en la cuestión del proceso adolescente, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas con esto? No, no, no. No, profe. ¿No? Bien. Sí, sí. Vieron que por ahí, si tienen chicos, adolescentes, o si por ahí tienen sobrinos, o ¿sí? Pueden observar que a veces se tapan, ¿sí? O intentan ocultar su cuerpo, ¿sí?, con vestimentas amplias, ¿sí?, o las chicas para que no se perciba el desarrollo de los pechos, ¿sí? Y a veces no, ¿sí? A veces no, al contrario, están, digamos, se muestran o se ponen ropas, ¿sí? Que al contrario, que les permiten que se identifique su sexualidad y su cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, transitan por todo esto. Y lo que señala también el cuerpo es que reaparece el autoerotismo, ¿sí?, la cuestión de la masturbación, acompañada muchas veces de fantasías en este despertar de la pubertad, ¿sí?
Freud lo llama, que nosotros no vemos esto, pero lo llama metamorfosis de la pubertad, para que, bueno, nos demos una idea del impacto que tiene la transformación, ¿sí? La mutación que se produce a nivel físico, psíquico, emocional, mental, en este periodo de transición, ¿sí? Entonces, bueno, aparece, como les decía, el tema del autoerotismo y la autosatisfacción con la masturbación, y después todo esto se termina de concretar con el encuentro, o los primeros encuentros, mejor dicho, con diferentes partners o diferentes sujetos, ¿sí? Con encuentros y experiencias, o las primeras experiencias sexuales, ¿sí? Después lo que le señala el apartado, tienen una cita de François Dolto, que es una ya fallecida, una psicoanalista francesa que estudió mucho sobre niñez y adolescencia, y que señala: la sexualidad es importante para todo el mundo, pero no es fácil para nadie, ni siquiera para los adultos. O sea, como de algún modo permitiéndonos comprender todas las dificultades, las inseguridades, los temores, ¿sí? Y la confusión que muchas veces encontramos en el joven, ¿sí? O en la jovencita, o ¿sí? en el adolescente en este periodo, ¿sí? ¿No hay preguntas, chicos, o hay alguna duda con esto? ¿Alguna consulta? No, profe, todo bien. ¿No? ¿No? ¿Está? Bien. Entonces, terminamos con esto, con el proceso puberal y adolescente, ¿sí? Y les voy a leer un breve artículo sobre juventud y adultez joven, ¿sí? Que sería el periodo que sigue a la adolescencia. Estaría ubicado aproximadamente este periodo, del cual les voy a leer sus características principales y después se los voy a mandar por mail, ¿sí? Estaría entre los 18 y 21 años aproximadamente, ¿sí? Juventud y adultez joven, ¿sí? Sí. Dice: a la juventud se la suele denominar segunda adolescencia, adolescencia superior o periodo de maduración adolescente, debido a la moratoria, o prolongación artificial de la adolescencia en la sociedad contemporánea. Es una etapa de artificial transitoriedad hasta llegar a la autonomía y la responsabilidad plena. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sociedad contemporánea se prolonga la estadía de los jóvenes en la casa parental, ¿sí? Sobre todo por una cuestión económica, ¿sí? Los jóvenes, algunos hasta que no forman pareja estable, ¿sí? No se van de la casa paterna, de la casa de los padres, y por lo tanto esa cuestión de quedar bajo el ala de los padres, ¿sí? Y de quedar todavía en una posición adolescente, si se quiere, da lugar a esta etapa, ¿no? De juventud o adultez joven, ¿sí? Que sería aquel sujeto que ya ha finalizado sus estudios secundarios, que ya tiene 18, 19 años, pero que sin embargo todavía no salió de la casa parental, de la casa familiar, y todavía no terminó de ganar autonomía en el mundo externo, ¿sí? Con un trabajo, con una remuneración que le posibilite, ¿sí? Poder solventar sus gastos, ¿sí? Entonces se arma artificialmente, digamos, esta etapa que estaría, como les decía al inicio, al finalizar la adolescencia, ¿sí?
y sería el paso previo a lo que podemos llamar adultez, ¿sí? ¿Dudas con esto, chicos? No, ¿Preguntas? No, ¿No? no, ¿No? no, Bien. no, está perfecto. Entonces les dice, durante este periodo alcanzan su punto culminante las estructuras intelectuales y morales. Los cambios fisiológicos merman, asimismo tienden a estabilizarse afectivamente. Se ingresa a una vida social plena, suele iniciarse el trabajo y o los estudios superiores, y así también es frecuente el inicio de la vida matrimonial. Bueno, fíjense, ¿qué nos dice acá? Que se alcanza un punto culminante, o sea que con los 18, 19 años, lo que es la estructuración, ¿sí? De lo que se refiere a el desarrollo cognitivo, ¿sí? Lo intelectual y el haber internalizado las pautas morales, ¿sí? Los valores, determinados principios que van a regir a ese sujeto durante su vida, ya podemos decir que esto se ha constituido, ¿sí? Ha culminado, quiere decir, ha finalizado su conformación o su constitución, ¿sí? Y los cambios fisiológicos que son tan avasallantes en el periodo puberal y adolescente, esto de la metamorfosis, las transformaciones, también merman. Esto quiere decir que dejan de aparecer nuevos cambios, o sea, un joven o una joven que llega a los 18, 19 años con determinada talla y determinada estructura corporal, ¿sí? Por lo general ahí merma o ahí cesa su posibilidad de desarrollo y crecimiento, ¿sí? No continúan las transformaciones, ¿sí? de los 19 años en adelante. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, sí. Esto se estabiliza, ¿sí? Y como les decía antes, tenemos a un joven ya intentando insertarse en la vida social plena, ¿qué quiere decir esto? En el medio laboral, ¿sí? Con la búsqueda de el trabajo o de alguna fuente o actividad laboral, y también con una cuestión de idea respecto a su futuro, ¿no? Esto que decíamos de la identidad del adolescente, ¿no? Que está en constitución, que está de algún modo el adolescente en la búsqueda, ¿sí? De respuestas respecto a quién soy, qué quiero, ¿sí? Qué voy a hacer. Sí. Bueno, acá entre los 18 y 19 años empieza a aparecer, o debería de empezar a haber respuestas a estas preguntas, ¿sí? Entonces el joven o la joven deciden inscribirse para una carrera o definitivamente decir, bueno, no, me voy a abocar a lo laboral, prefiero ganar dinero, entonces me pongo a buscar trabajo o no sé, me pongo a trabajar con, no sé, con un familiar que me da una mano y me genera una posibilidad de empleo, ¿sí? Esto es lo que le señala el texto, ¿sí? Y también aparecen los lazos afectivos más estables, en algunos casos. Acá le cita el matrimonio y hoy vemos que la vida matrimonial no es lo más frecuente, ¿sí? Los jóvenes suelen por ahí armar pareja y en algunos casos sumar la convivencia, pero no siempre esto está ligado a el matrimonio, ¿sí? Sí. Así que bueno, Sí, sí, sí. en este sentido se van como acomodando y estabilizando un montón de cuestiones en los jóvenes al finalizar la adolescencia. Es el periodo de la separación, les señala el texto, en especial de la familia de origen, tanto externa, o sea que puede haber mudanzas del hogar familiar o con más independencia y responsabilidad, como interna. Aumenta la diferenciación entre sí mismo y los padres. Hay una menor dependencia emocional del apoyo de los padres y de la autoridad, como también se inicia un segundo tema, que es la formación de vínculos iniciales en el mundo adulto. Acá tenemos esto, ¿no? Empieza a haber
una distancia respecto de lo familiar. En algunos casos esa distancia tiene que ver con mudarse, con trasladarse, ¿sí? O a vivir solo, o a vivir con amigos, ¿sí? O mudarse a estudiar a otra ciudad, ¿sí? Muchos chicos del interior terminan el secundario y se separan del hogar familiar porque se dirigen a la ciudad, o aquí, o a Rosario, ¿sí? O alguna de las grandes ciudades porque les brindan posibilidad de estudio, ¿sí? O a La Plata. Entonces, bueno, aquí está la separación del hogar familiar, que muchas veces tiene que ver con lo externo, con mudarse o trasladarse, pero también tiene que ver con un proceso interno. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera aumenta esa diferenciación respecto de las figuras parentales que señalábamos que comienza con el proceso adolescente, esto que decíamos que es necesario que el adolescente critique a los padres, que es necesario que pueda cuestionarlos, porque de algún modo está a la búsqueda de su propia identidad, ¿sí? A la búsqueda de sus propios valores y sus propias referencias, ¿sí? Y armando su camino. Entonces, en este sentido, en lo interno, también tiene que de algún modo ir cediendo esa dependencia que todavía el adolescente inmaduro tiene respecto de sus padres, y tiene que ir apareciendo esta responsabilidad de un sujeto ya camino a la adultez, ¿sí? Una responsabilidad y una toma de decisiones que no queda bajo el ala de las figuras parentales, como en el caso del adolescente, que va ganando autonomía, pero que todavía depende de la aprobación, ¿sí? O el permiso, ¿no? En algunos casos para ciertas cosas de los padres, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Sí. Entonces aparecen vínculos en el mundo adulto. ¿Por qué? Porque ya empiezan, como les señalaba antes, empieza a insertarse el joven de 18, 19 años en diferentes ámbitos sociales que le permiten entablar vínculos, ¿sí? Vínculos laborales con un jefe o con compañeros de trabajo, ¿sí? Vínculos en lo que son los estudios medios o superiores, con docentes, ¿sí? Con compañeros de estudio, vínculos por el afuera de lo familiar, ¿sí? Sí. Acá tendríamos lo exogámico, ¿no? Que comienza o tiene sus primeros inicios en la adolescencia, pero acá esta salida exogámica, de la que hablábamos también en antropología filosófica, empieza a verse fortalecida, ¿sí? Y los lazos con el afuera cobran mayor peso, ¿sí? Sí. Entonces, ambos procesos, separación y vinculación, nunca son completos, les dice el texto. La primera etapa es la base para vivir en el mundo adulto, antes de volverse parte de él por completo. La tarea principal es la reevaluación del concepto de sí mismo que se desarrolló durante la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno nunca se termina de separar al 100% de sus padres, ¿sí? Sí. Entonces, hay un interjuego entre la separación y la vinculación, ¿sí? Tampoco uno se vincula todo el tiempo al 100%, uno siempre toma aspectos o toma como modelos o como referentes ciertos aspectos, ¿sí? De las figuras parentales y del grupo primario, ¿sí? Pero también uno trae o va en base a eso, mejor dicho, construyendo, ¿sí? Su personalidad, sus gustos, sus elecciones, definiendo su subjetividad, ¿sí? Entonces, esto les dice, la separación nunca es absoluta y la vinculación tampoco, ¿sí? Entonces, acá tenemos esta inserción en el mundo adulto, ¿sí? Como primer paso, y la reevaluación del concepto de sí mismo, esto que les decía recién, ¿sí? Si viene el adolescente, o si veíamos que en el adolescente tenemos esto de la fragilidad en cuanto a la identidad, porque tiene que
atravesar o enfrentar este duelo, esta pérdida del cuerpo infantil, de los padres de la infancia, del rol y la identidad infantil y de la bisexualidad infantil. Todo esto el adolescente lo tiene que transitar, lo tiene que enfrentar y superar. Bueno, aquí decimos que, bueno, de algún modo tendríamos la tarea más o menos cumplida. Habría una reevaluación, ¿sí?, de qué es lo que en ese proceso adolescente, ¿sí?, se gestó, ¿sí?, o cómo llegamos hasta esta juventud de 18, 19 años, ¿sí? ¿Se entiende esto, Sí, sí, sí. chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe. Sí. Bueno, entonces dice, para encontrar su puesto en el medio ambiente social en el que está inserto, el joven debe separarse de la familia. Toda vez que el hijo decide alejarse del hogar paterno, sea en forma normal o conflictiva, el doble intercambio entre las ideas de los padres, que los padres, tienen acerca de su hijo y el efecto de ésta sobre él, sumadas a las suyas propias sobre sus padres y sobre sí mismo, configuran la circunstancia misma de la separación y su resolución satisfactoria o no para ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil la separación de los padres, ¿sí? No es fácil, que tiene que ver con esto que les decía, que a veces es externa por mudanza o traslado, pero la más fuerte, la que mayor movilización genera es la interna, la subjetiva, porque muchas veces las expectativas de uno, del joven, no coinciden con las expectativas de los padres, o lo que quieren los padres respecto del joven no tiene que ver con lo que quiere el adolescente no, el joven que termina la adolescencia, ¿sí? Entonces a veces se pueden dar situaciones conflictivas, ¿sí? De separaciones dificultosas, ¿sí? O que pueden traer hasta peleas y diferencias importantes, ¿sí? Por ahí vieron que están esos padres que, no, yo quiero que el chico estudie, y el chico, no, yo quiero trabajar porque quiero mi plata, ¿no? Y ahí se arma una gran pelea, ¿sí? O se arma una gran controversia respecto a, bueno, dejarlo ser o dejarlo elegir, ¿sí?, por sí mismo, o no, ¿sí? O padres que de algún modo se ponen firmes y de algún modo manejan la situación o resuelven en la situación que todavía, aunque tenga 18 o 19 años, ellos van a mantenerlo. Por ejemplo, en la casa familiar, si estudia porque ellos quieren que estudie, ¿sí? Entonces acá se genera un interjuego entre lo que los padres esperan del hijo, entre los deseos que quizás han depositado en este hijo, o depositan en los hijos, y lo que el hijo quiere para él, y qué concepto el hijo tiene de sí, y de lo que quiere ir armando como su propio camino, ¿no? Y bueno, ahí hay que, de algún modo, lidiar, ¿sí? O transitar también ese momento, ¿sí? Ese proceso. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Entonces les dice el texto. Sí. La mayoría de los autores que se ocupan de la problemática familiar acentúan la importancia de las actitudes, deseos y expectativas y representaciones de los padres, todo ello muchas veces de carácter inconsciente, en la determinación de la personalidad, la conducta y la adaptación social del niño, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que van a marcar fuertemente a el joven, ¿sí? Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los deseos paternos, con las expectativas y las representaciones que los padres tienen de los hijos, ¿sí? Vieron que están esos padres que por ahí sobreprotectores o asfixiantes que por temor no lo dejan ser al chico. Bueno, muchas veces cuando este chico llega a esta juventud de 18, 19 años, se encuentra como inhibido o paralizado frente al mundo adulto, frente a las cuestiones del mundo adulto, y como sin herramientas, ¿sí? En cambio, sí vemos que tenemos padres que han acompañado a el niño y al adolescente, ¿sí? Respecto de sus deseos,
respecto de sus potencialidades, ¿sí? Y le han dado la contención y el apoyo necesario. Bueno, seguramente encontramos a un joven de 18, 19 años, bien plantado, ¿sí? Con un camino proyectado, ¿sí? Y pudiendo posicionarse con mayor seguridad respecto de lo que quiere, ¿sí? Y de lo que le gusta. ¿Se entiende esto, chicos? La importancia del grupo primario, ¿no? La importancia de qué vínculo o qué lazo se ha armado, se ha constituido entre los padres y ese niño y ese adolescente, hoy joven, ¿sí? Todo ese camino marca y repercute en el carácter, en la personalidad, en las actitudes que se puedan llegar a tomar o a ir conformando en el joven al finalizar la adolescencia. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Ujú. Vieron que, bueno, hay padres y padres, pero bueno, acá les dice el Sí. tema de algunos autores que analizan las dinámicas familiares. Las dinámicas tiene que ver con, bueno, cómo se dan los lazos, ¿sí? Y los intercambios dentro de las familias. Bueno, hay familias que no son fáciles, ¿sí? O hay cuestiones que se juegan en determinadas familias que a veces uno observándolas desde afuera dice, bueno, en vez de potenciar, ¿sí? O de alentar, digamos, los deseos del joven o del adolescente o el adolescente, ¿sí? Nada, se quiere imponer lo que los padres quieren, ¿sí? O al revés, se ningunea al adolescente, ¿sí? No, esto no, vos no servís para esto, o no ves que no servís para nada, ¿sí? A veces hay un montón de cuestiones que se vuelven muy dañinas, ¿sí? Muy perjudiciales respecto de lo que después un joven o una joven que finaliza el proceso adolescente puede llegar a elegir o a armar, ¿sí? Como camino, ¿sí? Como camino para sí. Bien, entonces acá les dice que solo los hijos atrapados en una relación de estrecha dependencia pueden comportarse negativamente por cuanto hace a los deseos inconscientes de sus padres. Más vulnerables serán cuanto más firme sea la dependencia y la falta de autonomía en relación a los progenitores. La separación con respecto a ellos será conflictiva y muy probablemente quedará patológicamente inconclusa. O sea que, bueno, que a veces quedan en relaciones complicadas, quedan los jóvenes atrapados en la cuestión parental, ¿sí? Y esto que les decía antes, si no pueden despegar o no pueden valerse por sí mismos, ¿sí? De acuerdo a los vínculos que se fueron configurando o el lugar que al joven se le dio, se le otorgó desde la estructuración familiar, ¿sí? Vieron que siempre está la oveja negra, ¿no? El que no sirve para nada, o al que no le gusta nada, el vago, la vaga, siempre está así como esa cosa de las etiquetas, ¿no? En el entramado familiar o en las familias. Bueno, esto tiene mucho peso o va a tener un fuerte peso al momento de salir de ese proceso adolescente y de tener que empezar a insertarse en el mundo adulto, ¿sí? Y muchas veces puede tornarse conflictivo en estos casos, ¿sí? Quedar con cuestiones que rozan o no directamente dan lugar a cuestiones patológicas, ¿sí? El enredo del hijo en la dependencia y con ello su vulnerabilidad frente a las representaciones paternas se ven normalmente atenuado cuando puede reaccionar positivamente a las expectativas e ideas paternas que se refieren a su capacidad de separación y de afirmación independiente. Entonces, cuando el hijo de algún modo puede
ir ganando autonomía, ¿sí? Y puede reaccionar no yendo al choque, ¿sí? con las cuestiones de los padres, sino conciliando, negociando, ¿sí? Por ahí comprendiendo de que en algunos casos los padres, digamos, quieren lo mejor para los chicos, ¿sí? O están pensando positivamente para él. Bueno, se pueden afirmar en el mundo de forma independiente y de forma saludable, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar, les dice, por otra parte, que en la circunstancia de separación, las influencias son recíprocas y por tanto la capacidad del hijo para afirmar su autonomía, para adquirir cierta inmunidad frente a lo que los padres puedan pensar o desear de él, acrecentarán la confianza de ellos en él y en sí mismos y permitirá una individuación recíproca que culminará en una interdependencia madura y responsable entre ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que más allá de lo que los padres pretendan o quieran para el hijo, también está este posicionamiento, o también cobra relevancia, importancia, el posicionamiento que el hijo adopta frente a esto, ¿sí? Y si el hijo puede posicionarse defendiendo lo que él quiere o mostrando a los padres, que quizás ellos quieren que él estudie, pero que él se siente preparado para trabajar por determinados motivos, bueno, si el hijo puede defender esto y puede argumentarlo, ¿sí? Entonces los padres de algún modo lo pueden observar seguro y ganan o depositan confianza en él, y de algún modo se va dando una individuación, o sea, cada uno, los padres y el joven, ¿sí? Se van separando de modo maduro, ¿sí? Pero siempre queda una interdependencia, por supuesto, no nos desligamos, ¿sí? De nuestro lugar de hijos porque lleguen los 19 o 20 años, ¿sí? Y los padres no se desligan ni se olvidan, digamos, de su rol o de su función, de su lugar de padre. Sí va cambiando ese rol, ¿sí? Sí va cambiando, y va cambiando la función, ¿sí? Y cuando los padres se vuelven adultos mayores, los hijos tenemos que tomar responsabilidades acerca de su cuidado y ¿sí? De un montón de cuestiones que tienen que ver con otro tipo de vínculo, de lazo con respecto a las figuras parentales, ¿sí? Pero siempre hay una interdependencia, ¿sí? Siempre hay una interdependencia. Bueno, vieron que por ahí hay padres ya con hijos adultos y a veces es cómico, pero bueno, si hace frío llaman al hijo o a la hija adulto para, bueno, mirá que, nada, me levanté temprano, hace frío, ponete la campera, o mirá que, ¿sí? ¿No? Estas cosas suceden a pesar del paso del tiempo, ¿sí? Por eso digo que la interdependencia, como les dice el texto, lo ideal es que sea una interdependencia madura y responsable, pero que continúa siempre, y siempre estamos ligados a nuestras figuras parentales, y nuestras figuras parentales están vinculadas o ligadas a nosotros, ¿sí? A pesar del paso del tiempo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas con esto, chicos? No, profesora, todo ¿No? bien. No, profe, todo bien. Bien, entonces este sería, chicos, el periodo posterior al adolescente, al periodo adolescente. Si quieren, lo podemos llamar posadolescente, pero acá en el artículo lo tienen como juventud y adultez joven, que como les decía, comprende más o menos la franja etaria que va entre los 18 y 21 años, ¿sí? Así que esto estaría como etapa artificial, dicen los autores. ¿Por qué artificial? Por lo que les decía al inicio, porque en realidad empezó a teorizarse acerca de esta etapa como bisagra o intermedia, posadolescente,
en la medida en que por los cambios sociales que se fueron dando, el hijo permanece, ¿sí? Por más tiempo en la casa familiar, ¿sí? Se prolonga la estadía de los hijos en la casa parental, ¿sí? Y bueno, y entonces se empezó a teorizar acerca de este periodo como periodo transitorio, ¿sí? O periodo intermedio, ¿sí? Entre el proceso adolescente y la definitiva etapa adulta, ¿sí? Son como los primeros pasos hacia, ¿sí? O la finalización de el cierre de la adolescencia, ¿no? Sería acá como el balance, ¿sí? Sí. Del periodo atravesado en la adolescencia. Entonces, chicos, con esto Sí. vamos a ver ahora los rasgos principales de la adultez, ¿sí? Sí. Se está por cortar, así que ya me está diciendo que hace ya bastante que se va a cortar, volvemos a ingresar como hacemos siempre, y con adultez vamos a terminar hoy con las cuestiones principales respecto del proceso adulto, para ver si podemos la semana que viene arrancar con envejecimiento, ¿sí? Vamos a ver cómo llegamos hoy, ¿sí? Sí. Como pasó en la semana, chicos, si hay dudas,